Señor, en esta mañana, mi Dios amado, aquí está tu sierva, Señor. Soy inútil, Padre bendito, porque reconozco que sin ti yo nada soy. Mi amado, me pongo en tus manos, Señor. Señor, yo te pido que pases un carbón encendido por mi boca, que yo hable palabra tuya tal y como tú me has revelado esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, ángeles resguardando este lugar, hombro con hombro, espada con espada, espadas desenvainadas, antorchas de fuego alrededor, Señor. Todo espíritu de las tinieblas es echado fuera por el poder de tus palabras. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Todo demonio que quiera venir a distraer, que quiera venir a robar la bendición, todo demonio que quiera venir, Señor eterno, a poner distracción, Señor bendito, a querer, Señor, quitarles, robarles a mis hermanos, Señor, lo que tú tienes para ellos en este día. Échalo fuera, Padre Santo. Pelea por nosotros, oh Señor eterno. Ángeles resguardando, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos estas mentes y estos corazones, Señor. Los llevamos cautivos en esta hora, Padre, en obediencia a ti, en obediencia a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y haz, Espíritu Santo, lo que tú tengas que hacer en este lugar, Señor. Tu palabra, Señor, será entregada conforme a tu voluntad, Padre Santo. Bendice la vida de mis hermanos y bendice, Señor eterno, mi vida. Me hago a un lado, Espíritu Santo. Este lugar es tuyo, te pertenece, y yo solo hablaré lo que tú me hagas hablar. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Amados hermanos, quiero decirles que cuando el Señor me dio este tema, yo no sabía. Tomen su asiento. Yo no sabía que iba a ser para acá. Yo pensé que iba a ser para transmitirlo. Pero luego vino el que va a predicar, hermana, y dije, gloria a Dios. Y ya lo había empezado yo el tema. Le dije, Padre, ¿era para la iglesia que tú querías que yo llevara esto? Me metí en oración. Y como yo le pido siempre al Señor que me confirme, el Señor vino y me confirmó para honra y gloria de mi Padre más de 3 veces. Así que, hermanos, reciban esta palabra. No viene de mí, créanme que viene del Señor. El título del tema que les traigo ahora es tiempo de volver a la senda antigua. Nuestra lectura bíblica va a estar en el libro de Jeremías, su capítulo 6, su versículo 16 y 17. Si trajo su Biblia, por favor, póngase conmigo. Si no, mi hermano ya lo puso en la pantalla. Yo sé que hoy se extendió un poquito más la alabanza, y gloria al Señor por eso. No sé cuánto me va a llevar la palabra, pero en el nombre del Señor, por favor les pido que tengan paciencia. Muchas veces a otros lugares nos tardamos horas y nos vamos y nadie nos pone prisa para irnos, pero en la casa del Señor sí, ¿verdad? Son 2 horas y nos tenemos que ir. No, mis hermanos, yo les pido que se queden conmigo hasta el final de esta palabra. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice a la letra: Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Esta es una palabra que el profeta Jeremías le estaba dando al pueblo de Israel. En un momento en que ellos estaban realmente, se habían vuelto atrás, tras los dioses de sus padres, estaban practicando el paganismo. Realmente se habían alejado del Señor, se habían olvidado de Dios.
Si ustedes ven el título del capítulo 6, Jeremías estaba anunciando juicio. Dice, el juicio contra Jerusalén y Judá. Era un tiempo de rebeldía, mis hermanos. Ellos habían dejado a Dios, habían sacado a Dios completamente de todo lo que Él había establecido para ellos. Ahora bien, esta misma palabra es para la iglesia hoy día. Esta palabra es para la iglesia, es para nosotros. Y nosotros somos los encargados de recibirlo y de dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Esta palabra Él la da porque nuestra iglesia, y no estoy hablando solo de esta, yo quiero que me escuchen, es por toda la iglesia de Cristo. Las iglesias no solo de Estados Unidos, no solo de Amarillo, no solo de Estados Unidos, de Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica, de toda Europa, todos mis hermanos, toda la tierra. Ellos les estaban dando lugar a otras cosas, y realmente cuando nosotros nos alejamos de la verdad, que es lo que la iglesia está haciendo en este día, en este tiempo, se está alejando de la verdad, de la verdadera palabra de Dios, dando lugar a que otras cosas entren y puedan llevarnos a perdernos del camino que el Señor Jesucristo tiene trazado para nosotros. Primero, quiero explicar qué significa volver a la senda antigua. Significa volver a la palabra de Dios, a lo establecido por Él. No es vivir como yo quiero o como yo creo, como crea la sociedad, sino como lo que cree Dios, de acuerdo a los preceptos de Dios establecidos en su palabra. En otras palabras, es también revisar las Sagradas Escrituras y aprender y concientizarnos, conocer cómo fue el pueblo de Israel, cuáles fueron sus errores, sus caídas, las consecuencias de dejar a Dios, pero también conocer el eterno llamado que tuvo con su pueblo y que ahora se extiende a nosotros los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Y que también ahora somos su pueblo, pero más que eso somos sus hijos. Amén. Para poder desarrollar este tema, quiero traerles 3 puntos importantes. 3 puntos importantes les traigo en este día. Así que, punto número 1, debemos volver a la palabra, debemos volver a las Escrituras. En estos tiempos que estamos viviendo, las iglesias han sacado la Biblia, la instrucción de Dios, de la iglesia. Todo lo que se practica en el altar, en el santuario, todo lo que se practica dentro de la iglesia tiene que ser 100% bíblico. Y hoy día eso se está dejando. Se está dejando, y ahora vamos a ver por qué. Ahora ¿cuál fue la causa? O sea, ¿qué ha causado todo esto por dejar la palabra que es nuestro Señor Jesucristo? Ha entrado el paganismo a las iglesias y ni cuenta nos hemos dado. Ahora quiero que analicemos el versículo 16. Quiero darles 4 palabras claves. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Qué es camino? Significa conducta, costumbre, rumbo, senda, como pisas, como procedes. Y mirad y preguntad, consultar, inquirir, desear, pedir permiso. Por las sendas antiguas, que es antigua, propiamente escondido, es decir, punto de desaparición, tiempo general, puede referirse a pasado o a futuro, es decir, prácticamente eterno. ¿Y qué es eterno? Las Escrituras. Las Escrituras son eternas. Y dice, y ved cuál es el buen camino. ¿Qué es bueno? Lo bueno, lo justo, lo recto. Esas 4 palabras me llamaron la atención, porque el profeta Jeremías aquí está diciendo, cuando él está advirtiendo y dice,
cuando Él está advirtiendo y Él dice, paraos en los caminos. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Así dijo Jehová, es orden. Así lo está diciendo el Señor. No era palabra de Jeremías, era Él. En otras palabras, detengámonos. Detengámonos en los caminos. Mirad, observar y preguntemos. Consultemos con Dios. Preguntémosle a Él. Específicamente por las sendas antiguas. Por las sendas antiguas. Por lo que no se pierde, por lo que es eterno, por el camino. Eso es lo que Él está diciendo, específicamente por eso. Y dice, y vean cuál es el buen camino, y andad por él, y encontraremos descanso para nuestra alma. Dijeron, no andaremos. Si se dan cuenta, Él está diciendo, párense, o sea que hay varios caminos. Yo me detengo y yo tengo que ver y preguntarle a Dios, ¿cuál es el camino que tú quieres que yo siga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por dónde me voy, Señor? Porque la iglesia ya no consulta al Señor para hacer las cosas. Amén. Ya no consultamos, mi hermano. Ya no consultamos. Muchas veces nos damos directamente, es que yo me emociono, es que yo quiero. Pero no es así. Nos tenemos que parar y preguntar. Entonces, ¿por qué le está diciendo el Señor así al pueblo de Israel? Porque si se dan cuenta, y si ustedes leen el principio de Jeremías, desde su llamamiento, les está advirtiendo de la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Renunciar a Dios, renunciar a todo lo que yo he creído, renunciar a todo lo que yo ya conocí del Señor. Eso es apostasía. Entonces ellos se habían alejado, estaban negando el propio nombre de Dios. El Señor estaba ya cansado de ellos. En el versículo 8, si usted sigue un poquito conmigo, ahí en Jeremías 6, dice, corrígete, Jerusalén. Les estaba advirtiendo, les dice, corrígete, para que no se aparte mi alma de ti. O sea que el Señor les estaba diciendo, cambien su conducta, fíjense cómo están caminando, porque si no mi alma, yo los voy a soltar. Eso es para los que dicen, Dios me ama, Él no me va a soltar. Aunque yo haga lo que haga, Él no me va a soltar. Por misericordia nos lleva hasta cierto punto, pero el Señor llega un momento donde nos suelta. Dice, ¿tú quieres irte solo? Vete solo. ¿Tú quieres caminar solo? Vete solo. Yo ya te traté de hablar. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces les dice que los va a soltar. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy, iglesia? ¿Que no estamos igual? Realmente estamos pasando por un tiempo duro, difícil, de rebeldía. Y como sigue diciendo en nuestro versículo 16, dice, hay varios caminos. Entonces, ese es mi punto número 2. Hay varios caminos. Jeremías aquí se está refiriendo al camino perfecto, al cual el Señor Jesucristo trazó para nosotros, para que no nos perdiéramos. ¿A través de quién podemos encontrar el camino? A través de nuestro Señor Jesucristo. Hay caminos. Mi subpunto 1 es, hay camino de mentira y hay camino de verdad. Y la iglesia ha cambiado la verdad por la mentira. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo está señalando que Él es el camino para que nosotros podamos tomar. Síganme, fíjense en mí, conmigo no se van a perder. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí en Juan 14:6. Pero nosotros hemos cambiado la verdad por la mentira. Muchos hoy están siguiendo el camino de mentira y están errando en no seguir a Jesucristo. Lo único, mis hermanos, que va a prevalecer hasta el final es la palabra. Su casa, el carrito que tengamos, todos los bienes que tengamos, hasta el gobierno va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Lo que va a prevalecer hasta el final es la palabra del Señor. Porque cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, ahí vamos a ver la palabra cumplida. Cuando realmente veamos el rapto, bueno, nosotros vamos a ver el rapto, pero no vamos a ver los 21 juicios que vienen a la tierra, gloria a Dios. Siempre y cuando, ¿verdad?, obedezcamos. Entonces,
Realmente el Señor nos está diciendo: síganme, yo soy el camino, conmigo no hay pérdida. Pero realmente la iglesia no lo está consultando. Su punto 2 es que Jesucristo dijo que hay varios caminos, y hay camino de luz y de tinieblas. Jesucristo es la luz. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, Él es la luz. Si nosotros entramos a un cuarto, si entramos aquí, por ejemplo, ya conocemos cómo está, pero las luces están apagadas, vamos teniendo cuidado de no topar, por eso tenemos que prender las luces. Pero si entramos en un lugar desconocido y todo está apagado, necesitamos aunque sea una linterna, ¿verdad? Para poder caminar y para poder entrar. Me topo, me caigo, me voy a lastimar, voy a golpear a alguien, lo que sea, pero necesitamos una lamparita. Salmo 149:105 dice: lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿cómo yo veo que Jesucristo es el camino? ¿Cómo yo veo que Él es mi luz? Porque yo me tengo que basar en su palabra. Su palabra me va a instruir y me va a decir por dónde caminar, para no tropezar. Él es la luz para que no tropecemos, porque en este camino vamos a encontrar dificultades y vamos a tropezar. Pero si nos agarramos de Él, no nos vamos a caer. Y si nos caemos, nos arrepentimos y llegamos a Él y volvemos a decir: Señor, tú eres el camino, me desvié del camino. Entonces voy a volver a entrar en Él, porque Él es santo y Él cumple su palabra. Él no cambia. Entonces Él dice que todo el que se arrepiente vuelve a Él, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy en día. Por eso es que la palabra es nuestra senda antigua. Vimos que antigua significa eternidad. Entonces esta es la que a mí me va a enseñar a vivir en la tierra, pero me va a enseñar para poder ir con Él. Porque créanme que no todos nos vamos a ir en el rapto. Eso ténganlo por seguro, porque si no, no lo hubiera dejado anunciado en su palabra. Mis hermanos, Jesucristo es la luz del mundo. Entonces dígame, ¿por qué la iglesia se empeña en estar en oscuridad? ¿Por qué? Y ahorita les voy a decir razones, y estas son pocas, mis hermanos. Estas no son todas. Estas son las que el Señor me dio para que yo las exponga. ¿Por qué la iglesia ha dejado la palabra y se ha desviado? Se ha desviado porque se ha desviado del camino completo, porque ha dejado entrar el paganismo a las iglesias, dejando entrar modas extrañas. Se ha dado lugar a que el mundo entre a la iglesia. El enemigo ha tomado un lugar en la iglesia que no le corresponde. No le corresponde, pero la iglesia se lo ha permitido, dejando que entren prácticas, costumbres. Bueno, más bien son costumbres que las han convertido en prácticas que no son del agrado de Dios. Todo lo que se hace dentro de la iglesia tiene que ser completamente bíblico. Ahora, esas prácticas que ellos están haciendo en esas iglesias, ahora ya son normales, porque la iglesia no tiene discernimiento. ¿Y por qué no hay discernimiento? Porque no leemos la palabra. No hay discernimiento. Entonces, ellos lo hacen, es normal porque ya lo metieron en la iglesia, pero no nos encargamos de leer la palabra y de saber si es cierto o no. ¿Qué más encontramos que ha pasado en la iglesia? Ahora es escenario en lugar de altar. El altar del Señor se ha convertido en un escenario en lugar de que sea el altar santo, un altar para adorar al Rey. Ahora en las iglesias se apagan las luces, se prenden las luces de colores. ¿Y qué más? Vemos cualquier cosa, la cantidad subida en los altares. Y al final, yo un día cuando el Señor me empezó a ministrar esta palabra, le dije: Padre,
Cierto. Me dijo, ¿dónde apagan las luces? Los que fueron a discotecas, los que fueron al baile, como le digan. ¿Qué no hay se usa eso? Se apagan todas las luces, se prenden las luces y conforme la luz que vayan poniendo, la música va subiendo y va alterando a la gente a pecar. Eso es lo que está pasando en las discotecas. Eso es lo que han metido en la iglesia. Ahora las apagan completamente. ¿Quién es el que le gustan las tinieblas? ¿Quién es el que anda en tinieblas? ¿Quién no es el enemigo? ¿Quién no es Satanás? Entonces ahora se meten los demonios a la iglesia y ni cuenta se da la iglesia. ¿Sabe por qué le digo? Porque se entran los brujos, se entran los hechiceros, y esos, cuando entran a una iglesia, mi hermano, ellos han orado, ellos han ayunado, ellos entran con el único propósito de sentarse y de conjurar, para que usted y yo no prosperemos en la palabra, para que el ministerio no fluya, para que la iglesia se enfríe, para que la iglesia se duerma. Entonces entran y los hermanos, una nueva criatura vino, Dios le bendiga, hermano, y ni siquiera ese hermano es hechicero. Llegó a hacer el daño a la iglesia, y aunque no diga amén, hermano, pero es la realidad. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Eso es lo que está pasando en este tiempo en la iglesia. La iglesia está siendo destruida por el paganismo, pero la culpa la tiene el mismo cristiano que permite todas esas cosas. Algunas, el Señor tenga misericordia, hasta celebran Halloween. Hay que traer dulcitos, hay que cambiar a los niños de cositas bonitas para entretenerlos. ¿Por qué entretenerlos? Mientras que en la iglesia, mientras que afuera el mundo está celebrando. ¿Sabe qué es Halloween? Es la celebración a Satanás. Eso es Halloween. Pero como no tenemos discernimiento, ahí andamos. Así que, mi hermano, si usted ya se congrega en la iglesia y usted celebra esas cosas, arrepiéntase. Arrepiéntase, mi hermano. Eso no es del agrado de Dios. Créame que no. Santiago 4:4. Y quiero que él se los ponga ahí. Santiago 4:4 nos dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero ser una enemiga de Dios. Yo quiero ser hija de Dios porque yo me quiero ir con Él en el rapto. Yo creo que todos aquí nos queremos ir con el Señor, ¿verdad? Miren lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aunque no le guste, mi hermano, le estoy predicando palabra en este día. Y como yo hago lo que el Señor me dice, aquí estoy. Pueden estar, miren hermanos, nosotros nos conocemos bien, ¿verdad? Nos vemos los domingos, nos vemos aquí los miércoles, el día de oración. Mi hermano, la iglesia perdió tanto el discernimiento. Nosotros cuando vemos que entra alguna persona, nosotros tenemos que sentir que esa persona está mal, que esa persona, cuando es un brujo, déjeme decirle, hermano, eso se siente, pero la iglesia ya no lo percibe, ya no lo siente, ya no lo ve, porque no todos tienen el discernimiento de Dios. Esa es la realidad. ¿Qué más ha entrado en la iglesia? Se cambió el ruido por la presencia. ¡Qué tristeza! Mis hermanos, ahora realmente es puro ruido. Entran, suben, hacen y deshacen en el altar y todo es ruido, todo es ruido. Ya no son alabanzas, ahora son canciones. Y si son alabanzas, ya no hablan de Dios, ya no le trae adoración a Dios. Hoy también se suben a los altares a predicar sin ni siquiera la Biblia. Miren mis hermanos, suben y se saben un texto de memoria, lo leen,
o lo dicen y de ahí es pura filosofía, pura palabra de hombre, no palabra revelada. ¿Ustedes saben cuánto me costó a mí hacer ese tema? Escribía, regresaba, volvía a estudiar, volvía a repasar. Hermanos, traer la palabra del Señor no es cualquier cosa. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que verla. Mire, a veces de un solo texto se puede predicar un montón, porque es tan rica la palabra del Señor, nos enseña tanto, que realmente ahí nos tiene entretenidos, y luego de repente eso me llevó a otra cosa, pero estos hombres y mujeres se suben y nada más llegan, y porque le dicen un aleluya, o le dicen un Cristo viene, o le dicen algo de Dios, y ¿sabe qué es lo que están haciendo? Manipulando al pueblo. Le están nada más trayendo, le están moviendo su emoción, mi hermano, su emoción. Y la palabra de Dios no tiene que ser emoción, tiene que ser convicción. Yo soy hija de Dios porque yo soy convertida, yo me arrepentí, me convertí y tengo la convicción de que para no alejarme de Él tengo que permanecer metida en la palabra. Y se suben así como cualquier cosa, y ahí está la iglesia, amén, amén, saltando, dando gritos. Y el hombre y la mujer no dijeron nada. Honestamente, no dicen nada. Solamente es mover a la emoción. Hermanos, no es tiempo de emocionarnos. Ya no hay tiempo para la emoción. Es tiempo de convicción al Señor, de que sepamos, de que conozcamos el tiempo que estamos viviendo. Cuando usted ve a una persona así, ¿sabe qué es lo que está en el altar? Un espíritu jezabélico, un espíritu de manipulación, y ese es un demonio. La manipulación es un demonio. Por eso una mujer que es manipuladora en su hogar no es bueno, o un varón que sea también así manipulador con su esposa tampoco es bueno, porque eso no es de Dios, eso es pecado. ¿Qué más encontramos, mis hermanos? Agárrenseme, por favor. Ay, Dios mío. Se cambió la Biblia por el celular. Tengo que decirlo, mi hermano. Se cambió la Biblia. Ahora la tecnología nos ha hecho dejar todo lo que es de Dios y agarrar todo lo bueno. No me malinterprete, no tengo nada en contra de la tecnología, es muy buena si se usa con sabiduría. Miren, gracias a Dios tenemos esto, ¿verdad? Aquí nos ponen la Biblia, aquí nos ponen la letra de las alabanzas, pero esto es bueno para nuestras visitas. Pero nosotros, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, tenemos que conocer, traer la Biblia y conocernos. Amén. Y conocernos realmente nos tenemos que aprender las alabanzas, mis hermanos. Tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque así nos enseña la palabra de Dios. Ahora esto ha venido a cambiar. Todo lo que estamos viendo ahorita es ayuda para nosotros. Pero cuando nosotros venimos y le damos realmente prioridad al celular y lo cambiamos por la Biblia, y empezamos nosotros a dejar lo que hemos aprendido por lo nuevo que nos están dando, ahí estamos cometiendo un error. Es la realidad. Se lo digo con todo mi corazón. Miren, hermanos, yo no sé si ustedes saben. ¿Quiénes han oído hablar del reseteo? ¿Quiénes han oído hablar del nuevo orden mundial? Ya sabemos, ¿verdad? Déjeme decirle que el gobierno de Estados Unidos está planificando dejarnos sin luz. Nos van a quitar la electricidad. ¿Cuándo? No me pregunten, solo ellos lo saben. Pero nos van a cortar la electricidad. Ese es el plan que ellos tienen. Aparte de eso, nos van a quitar el internet. Cuando nos quiten el internet, Dios mío, ¿cuántos en heart attack? ¿Cuántos vamos a tener con ataques de ansiedad y pánico? No van a haber redes sociales, no va a haber Facebook, no va a haber Instagram, santo Dios, no va a haber TikTok.
¿Cuántos entran a la iglesia y están, hermano, se ve, están en las puras redes, en lugar de estar poniendo atención a lo que Dios le quiere hablar en esa mañana? Realmente estamos mal, iglesia, estamos mal. El Señor nos está diciendo, corríjanse, prepárense. Realmente, mis hermanos, cuando todo eso pase, nos va a tomar por sorpresa, no nos van a avisar. ¿Ustedes creen que nos van a decir, prepárense porque en un mes les vamos a quitar la luz por una semana? No nos lo van a decir, hermanos, eso va a venir así. ¿Por qué? Porque ellos quieren que entre el nuevo orden mundial, porque ellos están dando cambios. La iglesia tendría que estar metida en todos esos temas, pero como no nos gusta aprender, ¿verdad? Ahí estamos mal. No va a ser la culpa de Dios. Dios está anunciando, así como puso el profeta, está poniendo a todos sus siervos y sus siervas a predicar verdad, a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque este lugar, mis hermanos, la iglesia no es para entretener a la gente. La iglesia no es un centro de entretención. La iglesia es para que su pueblo se prepare, para que el Señor nos prepare a nosotros. Yo me tengo que instruir en la palabra, yo tengo que saber qué pasó con ellos, qué pasó con el pueblo de Israel, qué fue lo que dijo Jesús, qué hicieron los discípulos. Yo tengo que saber todo eso, porque esa palabra es la que a mí me instruye, esa palabra es la que a mí me cambia, me transforma y me prepara. Aquí es donde nos preparamos para podernos ir en el rapto, mis hermanos. Y la iglesia no está haciendo eso. La iglesia no está hablando de los tiempos que vivimos. La iglesia se está callando. La iglesia no está hablando. Yo no digo que el que se mete en YouTube y que me digan, hermana, yo me escucho 3 prédicas al día, gloria a Dios, aleluya, está bien, pero que no le enseñe el YouTube, porque a veces ni tenemos discernimiento en saber a quién seguimos. Seguimos a unos de falsa doctrina. Mis hermanos, ¿en qué estamos? ¿En qué realmente estamos? Tenemos que despertar. Dios quiere traer un despertar a la iglesia. Dios quiere que nosotros estemos listos porque el tiempo se acerca. El tiempo difícil se acerca. Ahora, ¿qué dice Romanos 12:2? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. ¿Qué es eso, hermana? Bueno, nosotros entramos por esa puerta y venimos aquí a la iglesia. Yo tengo que venir con mi corazón. Voy a orar, yo vengo a orar. Es tiempo de la enseñanza, yo vengo a aprender. Yo quiero ver que Dios me va a enseñar. Es domingo, yo quiero ver que el Señor me va a tener en este día. ¿Y qué tuvimos ahora, mis hermanos? ¿Que no tuvimos visitación del Señor? Gloria y honra su nombre, porque Él es el que se deja hacer sentir como Él quiere. Entonces yo tengo que venir así, lista, dispuesta a aprender, a recibir la palabra que Dios tiene para mí y adorar a mi Rey, porque Él se lo merece. Eso es sacrificio vivo, santo. Tenemos que saber lo que estamos haciendo, que estamos adorando al Señor, agradable a Dios, que es vuestro culto racional con razonamiento, con buen entendimiento. Que yo sepa lo que aquí se está haciendo, pero ahora la iglesia no está haciendo eso, mi hermano, se está yendo tras esas corrientes paganas. Realmente, mis hermanos, la palabra es bien específica, la palabra es bien clara, la palabra nos lo dice todo, pero si la leemos aprendemos, pero la iglesia no la está leyendo. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ¿qué dice, hermanos? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es casa espiritual? Que hagamos todo espiritualmente lo que al Señor le agrada.
Tenemos que pensar que sean sacrificios aceptables a Dios, que el Señor los acepte. ¿Cuántos de ustedes que ya han visto todas esas cosas en otras iglesias, alguna vez les ha cruzado por la mente preguntarle: Señor, ¿te agrada? Fíjese que nunca lo pregunto. Yo, hasta cuando veo a alguien que está predicando medio extraño, le digo: Señor, ¿te agrada eso? Padre, Señor. Nosotros tenemos, por eso dice, preguntar cuál es el buen camino. Yo le tengo que preguntar al Señor. Si yo veo algo extraño, yo tengo que saber: Señor, ¿eso es de tu agrado realmente? Porque tu palabra no me dice eso. ¿Qué es? Tendremos, mis hermanos, una Biblia cuando llegue el momento en que nos dejen sin luz. ¿Tendremos una Biblia en casa? ¿Sabremos dónde están los libros de la Biblia? Porque a veces están en el teléfono y nunca los encontraron. Sin teléfono, sin internet, ya no va a haber Biblia descargada en el teléfono. Ni siquiera va a poder abrir nada. En Francia están pasando por momentos muy difíciles, los dejaron sin internet. Ni siquiera podían comunicarse al internet. Y nosotros vemos las cosas, eso es allá. Espérense, mis hermanos, que las cosas a nosotros nos van a llegar también. Y cuando nos lleguen, nos van a llegar así, de un solo. Nos va a agarrar a todos así como que desapercibidos. Nosotros somos los responsables de escuchar, de poner atención a lo que Dios está hablando. Dios está hablando. Salmo 149:6, versión hispanoamericana, dice: con himnos en sus gargantas y espadas de 2 filos en las manos. ¿Qué es la espada de 2 filos? La palabra, la Biblia. Quiero decirles que en países, por ejemplo China, allá es prohibido la Biblia. Allá ni siquiera la pueden descargar a un celular. Allá está prohibido el cristianismo. Yo he escuchado testimonios de algunos que cuando les quitaron las Biblias se quedaron con una sola hoja de la Biblia. Hermanos, eso es lo que leen día y noche para llenarlos. Eso es lo que les queda. Nosotros, cuando ese momento llegue, hermanos, cuando ese momento pase, ¿ustedes creen que vamos a tener una Biblia en la mano, que vamos a poderla leer? ¿Ustedes creen que vamos a poder tener un himno, una alabanza de memoria para que nosotros la podamos entonar? Cuando Pablo y Silas estaban presos, ellos alabaron. Y esto, miren cómo llegó la gloria del Señor. Hermanos, ¿estamos listos para este momento? ¿Estamos preparados realmente, hermanos? ¿Realmente estamos listos? Yo creo que no. Definitivamente no. En la India, hace aproximadamente unas 5 semanas, en una semana quemaron 250 iglesias, pastores muertos defendiendo su iglesia. Nuestros hermanos tuvieron que huir a la montaña con sus hijos, con aquellos ministros que han sido enviados para predicar la palabra en ese lugar, refugiados en las montañas. Cuando yo empecé a ver esa noticia, yo dije: Padre amado, haz cumplir Salmo 91 en ellos. Tú eres su sombra. Tú vas a refugiarlos, Señor. Tú los vas a librar del brazo del cazador, de la peste destructora. Orando por ellos. Nosotros aquí estamos bien, a nosotros aquí no nos ha pasado absolutamente nada, mis hermanos. Así como realmente Jesucristo es la luz, nosotros también hemos ido a llamar luz. Mateo 5:14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar para dar luz, no para hacer oscuridad. Que yo, cuando llego a un lugar, usted mi hermano, usted mi hermana, cuando llegamos a un lugar, nosotros tenemos que dar luz, nosotros tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios. Por eso dice que la senda antigua es ser diferente, es un grupo.
o una persona que sabe que es diferente de las demás. ¿Y qué nos hace diferentes? La palabra, Jesucristo, Él es mi Salvador. Cuando yo vengo a Cristo, yo cambio, soy transformada. Cada uno de nosotros ha sido transformado de la vieja manera de vivir. Entonces tiene que haber un testimonio, tiene que haber un cambio. Yo llevo la luz de Cristo, usted usted es portador. Todos aquí somos portadores de la luz de Cristo. Pero si nos estamos dejando guiar por Él, para que nosotros seamos esos que les van a llevar a aquellos que están en oscuridad resplandeciente. Dice, sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, yo no me puedo esconder. Lo que yo tengo del Señor es mío. Yo lo he aprendido. Nosotros tenemos que amar al Señor. Nosotros tenemos que estar deseosos de saber más de Él, de conocer quién es Él, quién es nuestro Dios como Creador, quién es Jesucristo como Salvador, quién es el Espíritu Santo, qué es lo que Él tiene que hacer para nosotros. Todos nosotros tenemos que estar deseosos de saber qué es eso, pero realmente no hay. Estaba leyendo que menos del 15% de los cristianos leen su Biblia en su casa. Diga santo por lo menos. Nadie está leyendo la palabra. Entonces, cuando vienen aquí es en el momento en que se llenan. Y si aquí tampoco hay palabra, santo Dios. Mis hermanos, tenemos que abrir nuestro entendimiento, que el Señor toque nuestros corazones. Yo les pregunto, ¿brillaremos para ese momento en que venga todo este terror sobre la tierra? ¿Estaremos dispuestos? ¿Nosotros estaremos listos para llevarle luz, llevarle palabra a esa gente que esté desesperada porque no tiene redes sociales? Nada de lo que está ahora es malo, realmente, si usted lo usa sabiamente. Pero si lo usa para hacer otras cosas, entonces usted está mal. Si todas esas redes, si todo el YouTube, si todo eso le está robando el tiempo que usted tiene para leer la palabra, entonces estamos mal. Ahí estamos hasta en pecado. Punto número 3, el efecto de no caminar por la senda antigua. Todo ese paganismo que ha entrado a las iglesias ha tenido consecuencias y serias. Su punto 1, la iglesia perdió su identidad. La perdimos. ¿Qué es identidad? Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que nos caracteriza frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser llamada ella distinta de los demás. Lo que les mencionaba hace un rato. Nosotros tenemos que ser distintos. Algo nos tiene que diferenciar de que somos cristianos. No podemos igualarnos al mundo, porque entonces ¿cómo vamos a decirle al mundo: sigue que aquí está la verdad, sigue que Cristo es el camino, sigue que Jesucristo dio tu vida por ti y por mí? ¿Cómo les vamos a decir todo eso si realmente no queremos ni siquiera a veces decir que somos cristianos? La identidad de la iglesia, mis hermanos, es Cristo. Él es la identidad de la iglesia. Por lo tanto, debemos seguir su palabra, debemos imitarlo a Él, ser cada día más como Él y no como el mundo, no como la sociedad. Mire lo que el gobierno, mire lo que la sociedad nos está imponiendo ahorita, que estemos de acuerdo con el pecado. ¿Vamos a estar de acuerdo, hermanos? ¿Vamos a decir a todo amén? ¿Vamos a decir a todo, ay, pues yo vivo aquí, yo soy de esta tierra, vivo en este mundo? No. Si nuestra identidad está en Cristo, entonces nosotros estaremos listos para ese momento. Efesios 1, 12, 13 dice: el propósito de Dios, y le estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, no va a ser igual como lo que les pongan ahí en la pantalla. Efesios 1, 12, 13, Nueva Traducción Viviente. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, este es el apóstol Pablo hablando, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios salva.
Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido atrás. Aleluya. Él nos identificó. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, todo lo que Él vino a esta tierra, padeció, lo que Él cumplió, la profecía de lo que hablaba nuestro profeta Isaías. Entonces, Él nos identificó como hijos de Dios. Él nos vino a reconciliar con el Señor porque el pecado nos ha alejado de Él. Entonces, realmente, hermanos, si no seguimos la instrucción de la palabra, entonces dígame, ¿a quién seguimos? ¿A quién estamos siguiendo? No podemos seguir al hombre. Aún cuando nos prediquen, cuando nos enseñen, yo tengo que ir a la palabra, preguntarle. Déjeme leerlo una vez más. ¿Es así? Analizarlo, porque miren, muchas veces el Señor nos trae una revelación más profunda, pero porque nosotros queremos seguir enseñando, queremos seguir aprendiendo. Entonces yo muchas veces yo digo, ¿será así? Me voy a la palabra. ¿Por qué? Porque entonces estamos dejando que nos digan todo lo que quieren. Por eso es tan importante que usted sepa a quién escucha en el YouTube, que sea de sana doctrina, que le enseñe lo correcto, porque si no estamos aprendiendo palabra incorrecta, palabra de error, palabra de mentira. Su punto 2, la iglesia perdió la autoridad. La perdimos, hermanos, la perdimos. Por tanto, todos esos pastores, ministros, líderes que han permitido que entre a la iglesia todo ese paganismo, ha venido la desviación del camino, han tomado caminos equivocados por no regirse bajo la palabra de Dios y han quedado bien con aquel que le aconseja, con aquel que le va bien. Es que aquel prosperó, la iglesia la tiene llena, la iglesia está, miren, así, hay más gente, hay más ruido, hay más dinerito. Y esa no es la verdad. Esa no es la verdad. La verdad es que la iglesia, todos estos pastores se han vendido completamente. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Oídos incircuncisos, oídos paganos, oídos sordos, ya no quieren escuchar lo que el Señor tiene para ellos, ya no quieren, se avergüenzan de decir que son cristianos, se avergüenzan de decir que les servían. En ese momento se avergonzaban de decir que les servían a Jehová de los ejércitos. ¿No estamos así hoy también, iglesia? Ojalá que la razón por qué no traigamos Biblia a la iglesia no sea porque nos dé vergüenza de traer la Biblia. Yo cuando voy a algún lugar, yo digo, mi espada va conmigo. Mi espada va conmigo. No sé en qué momento la voy a necesitar. Y tengo tantas cosas marcadas en mi Biblia que de repente en el momento el Señor, el Espíritu Santo me las trae. Hermanos, debemos de concientizarnos de qué es la palabra para nosotros, de cómo debemos de hacerlo, de cómo debemos aprender. Si no, realmente, mis hermanos, ellos estaban mal y nosotros también estamos igual. Nosotros tenemos que aprender de los errores que ellos tuvieron y no alejarnos del camino. Mateo 10:33 dice que cualquiera, y ese es el Señor Jesucristo hablando, dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Verdad? Hermanos, yo no quiero ser negada en aquel día, yo quiero ser aceptada. Yo creo que usted también, mi hermano. Todos aquí estamos siguiendo a Cristo porque estamos buscando la misma meta. Estamos buscando la preparación para poder servirle al Señor y para realmente estar un día con Él en esa eternidad reinando. Jeremías 6:13.
porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Pastores engañadores, hermanos, enseñando falsas doctrinas, enseñando la mentira, porque no se quieren regir por la palabra, porque no quieren realmente. ¿Sabe cómo ven ellos la iglesia? La ven como una empresa, la ven como un negocio. Mientras más tengo, mientras más gente tengo, más voy a recibir. Así la ven, así la ven. Y por eso les urge tener las iglesias llenas, pero ahí no hay presencia, ahí hay ruido. Por mucho que usted vea brincoteo aquí, brincoteo allá, y que hacen y se deshacen, hermanos, afuera son iguales. No ha habido una transformación profunda, y nosotros, eso es lo que hace la palabra. Yo no solo la leo, sino que también cuando yo la leo aprendo, pero también me transforma para ya no seguir siendo la misma, me transforma para ser una mejor hija de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que nosotros seamos hijos verdaderos. La verdad es de que esas iglesias están llenas porque uno de sana doctrina no entra ahí, uno que hable de pecado no entra ahí. Yo sé que a mí no me invitarían a uno de esos lugares, porque yo sé que no, pero muchas veces cuando el Señor dice, pues hoy les mando la palabra, se las manda, y aunque les caiga, porque realmente, miren hermanos, cuando la Biblia habla de que ellos son engañadores, el Señor les está diciendo así, engañadores. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que a mí me da tristeza? Las nuevas criaturas, los que están llegando y están aprendiendo que eso es lo correcto. Eso es incorrecto, hermanos. Eso es antibíblico. La Biblia no nos habla de todo eso. Pero ahora estamos entrando en ese modismo que es un paganismo completo, hermanos. Y por eso es de que la iglesia perdió toda su autoridad. Realmente, miren, en la iglesia ya no hay sanidades como ocurrían antes. Ya no hay milagros como antes. En aquellos tiempos, hermanos, cuando yo estaba niña, todavía me acuerdo, estaba chiquita, pero eran aquellos lugares que me recuerdo que una vez mi mamá nos llevó, era en un campo, en una cancha de fútbol muy grande. Llevó un siervo muy bueno, muy lindo él, y entre ellos destaca Gigi Ávila también. Esos siervos tenían la unción de Dios, esos siervos oraban, esos siervos sabían palabra. Miren, no había necesidad de estar, ven, te voy a ministrar. No, mis hermanos, desde la tarima, donde habían miles de personas, lanzaban la palabra, los endemoniados caían, eran libres, la gente salía corriendo, tiraban las muletas, tiraban la silla de ruedas, y habían tantas sanidades. La iglesia ya no es así. Hay algunos que sí salen en la televisión que hacen eso, que la gente tiembla y todo, es puro show. Pero realmente póngale un enfermo, de verdad vamos a ver si se lo van a hacer. No lo van a hacer, porque el poder en la iglesia ya no tiene ese poder y esa autoridad. Si nosotros quisiéramos, sí la tenemos, porque Dios nos ha enseñado, pero es para aquel que se somete. Pero en realidad la iglesia en sí, nosotros tendríamos que estar aquí y dar una palabra y que todo lo que está malo se arregle, pero no está pasando. Y Cristo le entregó realmente, hermanos, Cristo le entregó todo poder a la iglesia, le entregó la autoridad, pero la iglesia la ha menospreciado. Los pastores de sana doctrina están sufriendo porque las iglesias están vacías. Hay pastores en depresión, en desánimo, porque les están hable la gente, y los que permanecen son nada más los que están sometiéndose, pero todos los demás que le quieren dar rienda suelta a la carne no están ahí, porque lo que piensan es de que uno les da palo, y no es que les dé palo, les está dando Biblia. Realmente uno les está enseñando la palabra. Efesios 1:20-23 dice: la cual operó
en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabezas sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo la llena en todo. Nos entregó el poder y la autoridad para hacer esos milagros por medio del Señor Jesucristo. Pero no los podemos hacer, mis hermanos. Yo creo que es tiempo de que cada uno individualmente busquemos y le digamos: Señor, ¿qué debo de hacer para que yo sea uno de esos que tienen el poder y la autoridad, que bajo tu nombre los demonios se sujeten? ¿Qué puedo hacer, Señor? Es tiempo de que nosotros realmente entremos en este momento y que le preguntemos. La iglesia no es un centro de entretención. Aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a aprender de Dios. Y aquí venimos a instruir para que nos podamos ir con Él en esa eternidad. No nada más para venir y hacernos sentir bien porque soy cristiano y voy a la iglesia los domingos. No, tenemos que tener realmente una preparación, mis hermanos. Por eso venimos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Entonces, si yo sigo a Cristo, yo tengo que imitar a Cristo. Yo tengo que ser como Él. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Jeremías 6:17, como conclusión, dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Qué es una atalaya? Atalaya es un vigilante. Son los encargados de vigilar y proteger una ciudad o fortaleza para advertir sobre la llegada del peligro o del enemigo. Eso es lo que usted y yo somos. Nosotros tenemos que anunciar que Cristo viene, pero también tenemos que anunciar que está en pecado. También tenemos que anunciar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Eso somos nosotros. Realmente, mis hermanos, la palabra dice que les puso atalayas y no lo quisieron oír, como sonido de voz de trompeta. O sea, fue un trompetazo. Quiero decirles que cuando esa trompeta suene, porque el siguiente evento que espera la iglesia es el rapto, esa trompeta el mundo no la va a oír. Solo la vamos a oír los hijos de Dios, los que estemos listos. Hermanos, yo quiero oír el ruido de esa trompeta. Yo me quiero ir con el Señor. Yo quiero que los míos se vayan con el Señor. Yo no quiero que nadie se pierda. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que realmente no confrontamos el pecado. Muchas veces ni siquiera nosotros tenemos que abrir la boca para confrontar el pecado. Solamente con hablarles con amor y decirles: mira, la palabra dice esto es diferente. Mira, la palabra, yo creo que estás mal. Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Como es mi amiga, como es mi amigo, me da pena. No le voy a decir: hay que siga. El día que estemos ante la presencia de Dios nos va a decir: te lo puse como amigo, te la mandé como amiga, para que le enseñaras que se iba a perder, que se iba a ir del camino, y no le dijiste nada. Nosotros somos responsables de confrontarles a la gente el pecado, de decirles. Y fíjense que muchos dicen: ay, es que qué fuerte, que la Biblia es fuerte. La Biblia no calla nada. Mira el Señor cómo trataba a los fariseos. Los trataba fuerte. Él no callaba. Él decía. Entonces, ¿por qué no somos cobardes? Yo con amor les enseño a aquellos que realmente yo veo que están desviados, que están mal, y le digo: pues, eso está incorrecto. No está en la Biblia, no lo dice. ¿Me he ganado problemas? Sí, me he ganado problemas. ¿Me ven diferente? Sí, me ven diferente. Pero a mí a quien me importa que me vea bien es mi Señor. Yo con Él es con quien estoy bien. A mí aquí no me importa que me saquen del círculo.
Cuando yo vine a los pies de Cristo, un montón se fueron de mi camino. Gloria a Dios. Él sabe por qué lo hizo. No iban a ser buenos para mí en ese momento. Así lo hace con cada uno cuando venimos a los pies del Señor. Mis hermanos, necesitamos urgentemente volver a la palabra, que encierra oración y ayuno. La palabra nos enseña, nos guía. La oración me conecta con el Padre, me conecta con la presencia de Él. El ayuno me da la victoria. Y sabe que no lo practican muchos. Yo me excluyo porque yo sí, mis hermanos, para la gloria de mi Señor. Tengo años. Vienen momentos en que a veces el enemigo quiere atacar y quiere decirle: estás débil, no lo vas a aguantar. Pero cuando uno va y se sumerge en esa presencia, el ayuno se aguanta. Quiere que le diga algo. El ayuno es como una bomba de tiempo allá en el cielo. ¿Sabe por qué? De repente entramos, ¿verdad? Se le levantó aquel, se le levantó aquella, el enemigo vino por detrás y le quiso hacer de las suyas, y en ese momento: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué hago? El padre se recuerda: mi hija me ha estado ayunando, mi hijo ha estado ayunando, a ver, hoy le doy la victoria y tumbo al enemigo. Para eso son los ayunos. El ayuno principal lo tenemos que hacer para poder orar, porque las almas se salven, porque ese es el ayuno principal. Isaías 58. Pero usted puede ayunar porque sus hijos se salven. Usted puede ayunar por alguna necesidad en particular, apartarse para el Señor y ponérselo en las manos al Señor. Hermanos, no hay cosa más preciosa que revelación en el ayuno, pero no se practica. La iglesia no lo practican, es muy poco. Si no volvemos a practicar lo que dice la Biblia, entonces, hermanos, todos estamos siguiendo por el camino equivocado. ¿Y sabe qué es lo que más tristeza me da? Todas esas enseñanzas es lo que se le está dejando a nuestros jóvenes. La iglesia ya no está predicando de pecado. La iglesia ya no está predicando de santidad. Ya no se predica de santidad. Ya no. Si predicamos a la santidad, somos expulsados de donde estemos. ¿Por qué? Porque ha dejado todo esto, hemos dejado la palabra, y eso es lo que le estamos dejando a nuestros jóvenes, a nuestros niños: un evangelio antibíblico, un evangelio que no es del agrado del Señor, un evangelio que realmente los va a hacer llevar una vida entre medio de los dos mundos, la pecaminosa y la iglesia. La iglesia no salva. La iglesia no salva, mis hermanos. Si hay alguien que venga por religión, el Señor no es religión. El Señor es el Salvador. El Señor es relación. Yo tengo que tener una relación. Mientras más fuerte es mi relación con el Señor, más me acerco a Él, más lo conozco y más me da mi Padre. Esa es la realidad. Simple y sencillamente se está menospreciando las enseñanzas de la palabra. Jeremías 6:19. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, pues que no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, no quisieron la palabra. El Señor está por enviar juicios a la tierra, pero muchos ni por enterados cuando hoy se los anuncio. El Señor está hablándole fuertemente a la iglesia en este tiempo para arrepentimiento, para que nos corrijamos, para que enderezcamos el camino y para que nos preocupemos por nuestras vidas y por aquellos que realmente nosotros queremos que se salven. ¿Por qué? Porque el Señor va a enviar juicios a esta tierra. ¿No se da cuenta usted cómo está el pecado? ¿No se da usted cuenta cómo esta sociedad está normalizando todo? Cómo nuestros hijos, hermanos, pasan una lucha constante. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen que decirle que está bien lo que les están enseñando por respeto a las vidas. No les estamos enseñando que tenemos autoridad de decir, de mostrarles de que el Señor Jesucristo en su palabra estableció todo de diferente manera, que nosotros tenemos que hacerles entender que el homosexualismo es pecado, que el lesbianismo es pecado, que la avaricia es pecado. Tanto es la avaricia pecado como es también estos pecados, el adulterio, la fornicación. Tenemos que confrontar a la iglesia con todo eso, enseñarles que tenemos que encontrar un cambio, pero la iglesia ya no está hablando de todo eso.
Dios tenga misericordia de nosotros realmente. Usted y yo somos los responsables de hablar. Lamentablemente hoy la iglesia rechaza todo lo que es de Dios. Todo lo santo, todo lo puro, lo rechaza. Quiere todo lo fácil, lo mundano y lo pagano. No quiere someterse a las leyes del Señor. Y entonces, ¿para qué las dejó? Pues, si no es para que nos sometamos a ellas. El Señor hoy dice: corrígete, iglesia. Volvamos a la palabra. Volvamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Que Él nos lleve por el camino correcto. Cuando vamos por el camino de Él, hermanos, no hay pérdida. Él es nuestra luz, Él nos guía. Hermanos, ¿es difícil? Sí, es difícil. No es fácil. No es fácil. Enfrentamos pruebas. Pero ¿quién está en nuestras pruebas? El Todopoderoso. Realmente, hermanos, cuando estamos en la prueba, lloramos. Pero cuando salimos de la prueba y salimos victoriosos, qué lindo, porque conocimos al Señor de diferente manera. Yo les aseguro que si nos metemos con Dios, que si hacemos todo lo correcto, en el día malo, Él nos va a guardar de la angustia, nos va a guardar de los juicios. Pero para eso tenemos que estar en obediencia. El siguiente evento es el rapto. Iglesia, preparémonos, estemos listos. Lo vemos tan lejos, mis hermanos, tan lejos. Pero si no leemos la palabra, Mateo 28 se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Quiere conocer más? Lea Isaías y lea Mateo de la mano. Preciosos, mis hermanos. Precioso el aprendizaje que uno tiene. ¿Por qué? Porque los juicios van a caer sobre esta tierra. El COVID, eso solo fue un entrenamiento. Y miren cómo reaccionó la iglesia. Lo que viene, hermanos, va a ser peor. Es mucho peor, hermanos. Hay países donde ya están pasando cosas duras, donde están pasando por cosas difíciles. Mi suegra le decía a mi esposo el otro día que en Perú han llegado así de repente 5 plagas. Están combatiendo contra ellas. La gente se está enfermando. Mi país, Guatemala, se están enfermando. Está llegando un virus que no entienden qué es y la gente cae en cama y por días. Hermanos, el tiempo se acerca. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Ya no es tiempo de jugar a soy cristiano. Ya no es tiempo de venir y agarrar la iglesia como una religión. Cambiemos nuestra manera de vivir. Usted y yo somos los atalayas. Pero hablemos de lo que es la verdad. Hablemos. ¿Usted cree que yo no pensé para traerles esta palabra en este día? Pero yo le obedezco a mi Señor. Y aún así yo le dije: Señor, confírmame. Confírmame. Y me confirmó para gloria de mi Padre más de 3 veces. Habla lo que tienes que hablar. Me va a decir: hermana, usted es religiosa, hermana, usted es legalista, hermana, usted es muy fuerte, hermana, usted es esto. No me importa, no me importa. La palabra dice que el evangelio es poder. Yo quiero tener ese poder. La palabra también dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. No en mis fuerzas, en las fuerzas de mi Señor, yo voy a hablar la verdad. Aunque no le guste, aunque usted me vea diferente, aunque tal vez yo le caiga mal, aunque tal vez usted diga: esta mujer siempre viene a hablar de pecado. Sí, mi hermano, porque si yo no le confronto el pecado, no se lo va a confrontar nadie. Si los que predicamos no confrontamos el pecado, no se lo va a confrontar nadie. Porque cuando de repente, mire, yo veo, y a veces se ve en la iglesia, cuando hay pecado hay incomodidad. Cuando se está hablando de pecado y la gente está así. Hermanos, no, el Señor quiere que nos enderezcamos. El Señor quiere que vayamos por el buen camino. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es de muerte. ¿Y cuál es la muerte que nosotros podemos encontrar? El fin, el infierno.
sino porque el Señor quiso tanto hablar. Las Escrituras hablan más del infierno que del cielo. ¿Por qué? El Señor no quiere que nos vayamos ahí. El Señor quiere que nos salvemos. Yo quiero que la iglesia cambie. Yo quiero que vengamos a tener una presencia, que no nos conformemos con ruido, sino que conozcamos la presencia. Cuando nosotros conocemos la presencia del Señor, hermanos, no queremos salir de ella. En la palabra el Señor nos abraza, en la palabra el Señor nos da fuerza. El Señor no nos desprecia si nos equivocamos, pues no somos perfectos. Si nos equivocamos, podemos venir con todo el corazón y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, te fallé, no sé qué estaba pensando, no sé qué fue, pero yo hoy quiero estar bien contigo. Yo hoy quiero enderezar mis pasos. Yo hoy quiero ser distinto. Yo hoy quiero ser esa atalaya. Levanten sus manos, mis hermanos.